tiene características muy importantes, probablemente no tan revisado por nosotros los anestesiólogos, que es el del delirium, más afín de pronto al trabajo de cuidado intensivo, pero muy relevante, como nos va a mostrar seguramente Laura a lo largo de su charla. Y como siempre, al final dejamos un espacio para las inquietudes y aportes de los asistentes vía virtual. Se los dejo con Laura. Adelante, Laura. Buenos días, como ya dijo el profe Héctor, mi nombre es Laura Gudelo. Hoy vamos a hablar de delirium y deterioro cognitivo perioperatorio. Mi asesor es el profe Francisco Gómez, sin embargo, él no puede estar y le queda absolutamente imposible, entonces el doctor Héctor nos va a acompañar. Los contenidos de los que vamos a hablar el día de hoy son una breve introducción, las definiciones de los términos, epidemiología, fisiopatología, evaluación en el preoperatorio, el manejo intraoperatorio, los cuidados posoperatorios y unas conclusiones. Entonces, ¿qué son los trastornos cognitivos perioperatorios? Es un término que describe todas las alteraciones del comportamiento, el afecto y la cognición que ocurren alrededor de la cirugía y alrededor de la anestesia. Lo componen el delirium posoperatorio y los déficits cognitivos perioperatorios. Vamos a ver que estos déficits cognitivos pueden ser pre o posoperatorios. Es necesario que hablemos de los dominios cognitivos solamente para mencionarlos, porque tenemos que los déficits cognitivos, ya sea en el posoperatorio o independiente del proceso quirúrgico, se van a definir con alteración, con una disminución de alguno de estos dominios cognitivos. Los déficits cognitivos pueden ser leves o mayores. El déficit cognitivo leve lo define la funcionalidad del paciente. Es un paciente que tiene alteración en uno o más en estos dominios cognitivos, pero no tiene su funcionalidad alterada aún. A diferencia del déficit cognitivo mayor o demencia, que están alterados uno o más de sus dominios cognitivos, sin embargo, el paciente ya tiene alteración de su funcionalidad. Entonces, ¿cuáles son? La atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la función perceptivo-motora y la cognición social. ¿Qué es el delirium posoperatorio? El delirium posoperatorio lo caracteriza la fluctuación, episodios conscientes y episodios alterados ¿de qué? De alteración del estado de conciencia, alteración de la atención y pensamiento desorganizado. El delirium posoperatorio puede ser de emergencia y delirium persistente o recurrente. Tenemos que el delirium de emergencia se caracteriza por una agitación o por somnolencia excesiva después de la anestesia general, pero su principal característica es que se resuelve muy rápido. Su resolución se da en minutos a horas. A diferencia del delirium persistente o el delirium recurrente, a este nos vamos a referir durante la charla como delirium postoperatorio. Este se caracteriza por episodios de somnolencia o de agitación que también aparecen después de la emergencia de la anestesia general, pero se pueden dar en la primera semana postoperatoria, o sea, surgen en la emergencia de la anestesia, pero pueden o reaparecer o persistir hasta una semana. Y este delirium puede ser hiperactivo o hipoactivo. Respecto a los déficits cognitivos, tenemos que pueden ser preoperatorios, como ya dijimos, o posoperatorios. El déficit cognitivo preoperatorio es el que el paciente presenta antes del evento quirúrgico, o sea, el paciente llega a la cirugía ya con este déficit cognitivo, y los posoperatorios pueden ser de dos tipos. Una recuperación neurocognitiva retrasada, o sea, es un paciente que posterior a la cirugía, este sí se presenta necesariamente después del procedimiento quirúrgico, posterior a la cirugía presenta una alteración cognitiva y esta alteración cognitiva se tarda hasta 30 días para recuperarse, digamos, se retrasa la recuperación cognitiva después de la cirugía. Y está como tal el trastorno neurocognitivo, digamos, ya instaurado, en el que el paciente presenta este déficit cognitivo posterior a la cirugía, pero se presenta entre los días 30 y el primer año. Tenemos aquí esta línea del tiempo, esta línea del tiempo nos muestra cuándo se presenta el momento de la anestesia y de la cirugía. Tenemos que si hay
déficit cognitivo que se presenta antes, como habíamos dicho, ya es un déficit cognitivo preexistente, puede ser leve o mayor, según las características. Si se presenta posterior al acto quirúrgico y posterior a la anestesia, esta recuperación neurocognitiva, como ya dijimos, hasta los 30 días es una recuperación neurocognitiva retardada, se está retrasando en recuperarse cognitivamente hasta que al mes lo logre, y si se demora más de un mes, decimos que ya no se está retrasando, sino que ya se instauró un déficit neurocognitivo posoperatorio. Entre el primer mes y el primer año. Si aparece el déficit cognitivo después del primer año, decimos que es un déficit cognitivo o leve o mayor, pero ya no lo asociamos al posoperatorio. O sea, es algo que le dio al paciente por alguna razón diferente al evento quirúrgico. Y respecto al delirium, tenemos que es el que se presenta posterior a la anestesia y a la cirugía y se da hasta los 7 días posterior a este o hasta el que el paciente esté de alta. Respecto a la epidemiología que tenemos, hasta el 32% de los pacientes pueden presentar delirium general, o sea, delirium, digamos, médico, que no está asociado al acto quirúrgico, pero específicamente respecto al delirium postoperatorio, tenemos que un 3 o un 5% de los adultos pueden presentarlo, pero hasta un 24% de los adultos mayores de 64 años pueden presentarlo. Hay algunos autores que refieren que hasta el 50% e incluso hasta un 80% de los pacientes mayores de 60 años críticamente enfermos pueden hacer delirium postoperatorio. Respecto a los procedimientos quirúrgicos, ¿cuáles son los que más se asocian? La cirugía cardiotorácica se puede asociar hasta un 14%, la cirugía ortopédica hasta un 13%, la cirugía general hasta un 13% y cirugía vascular hasta un 11%, pero de forma específica tenemos que la cirugía cardiovascular se puede presentar hasta un 13%, siendo cardiovascular bypass coronario y cirugías de válvula. La cirugía de cadera en ortopedia puede presentar hasta el 17% de los pacientes pueden presentar este delirium postoperatorio y hasta un 26% de los pacientes que tienen cirugía emergente pueden presentar. Respecto a los trastornos cognitivos, tenemos que hasta un 25% de los pacientes pueden hacer recuperación cognitiva retardada y hasta un 54% de los pacientes pueden tener déficit cognitivo a los 3 meses. Esto en los pacientes mayores de 65 años. Tenemos, según el reporte internacional del Alzheimer para 2019, que 55 millones de personas vivían con demencia en el mundo y 75% de estas no eran diagnosticadas. Y tenemos que los pacientes mayores de 65 años, hasta un 83% pueden tener alguna alteración cognitiva preexistente, sea diagnosticada o no. Eso lo que significa es que nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de pacientes y tenemos que estar preparados para hacerlo. ¿Cuál es lo importante? O sea, ¿por qué nos tenemos que sentar hoy a hablar acá de déficit cognitivo y de delirium? En Estados Unidos, más de 16 millones de pacientes ancianos, siendo anciano mayor de 65 años, van a cirugía bajo anestesia general cada año. Si dijimos que hasta el 54% pueden hacer algún tipo de déficit cognitivo, significa que en Estados Unidos hasta 9 millones de personas al año hacen algún tipo de disfunción cognitiva en el posoperatorio. ¿Esto en qué se traduce? Estos pacientes que tienen algún diagnóstico de déficit cognitivo presentan hasta un año después de la cirugía, siguen presentando aumento de los costos en salud. Y en Estados Unidos, solo con estos diagnósticos asociados a los déficits cognitivos alrededor de la cirugía, se gastan 150 billones de dólares al año. Tenemos que en el mundo estamos viendo un aumento de la expectativa de vida y sabemos que alrededor de un 30% de los pacientes adultos van a cirugía anualmente. Esto implica que va a haber un gran aumento de la carga económica asociado a estas patologías, pero además un gran aumento de la carga en el estilo de vida, en la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos que estos déficits cognitivos tienen un impacto directo en la autodependencia y en la calidad de vida de los pacientes y que tienen un aumento de la incidencia de discapacidad de demencia y tienen un riesgo aumentado de dejar la vida laboral de forma prematura. Y supremamente importante recordar que hasta el 40% de los pacientes que presentan delirium postoperatorio, este delirium era prevenible. O sea, todo el impacto económico y social que tiene esto puede ser prevenible hasta en un 40%. Vamos a hablar un poquito rápidamente de la fisiopatología. Lo primero que ocurre es que hay una iniciación periférica de la inflamación, está la lesión quirúrgica en el tejido que se está operando, hay una liberación de los DAMPs,
principalmente el HMGB1, pues son los que se liberan. Aquí esta célula rosadita es un monocito derivado de la médula ósea. Estos DAM se unen a estos receptores, a los Toll-like receptors y a los RAGE, y se activan. Dentro del monocito normalmente está ese factor nuclear kappa beta, que en estado normal se mantiene inhibido por su inhibidor kappa beta, pero cuando se estimulan estos receptores, la quinasa del inhibidor lo fosforila. Al fosforilarlo, digamos que lo despega el inhibidor del factor, hace que el factor quede libre para ingresar al núcleo. Al ingresar al núcleo se empieza la transcripción de COX-2 y de todas estas citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y todas estas sustancias tienen regulación a la alta de sí mismas, entonces empieza un gran proceso inflamatorio masivo que finalmente termina en un estado inflamatorio generalizado. Pues el segundo paso en la fisiopatología es que hay un daño de la barrera hematoencefálica. Ya hemos dicho que estos monocitos derivados de la médula ósea están recorriendo toda la periferia, apenas llegan al endotelio de la barrera hematoencefálica. Estas celulitas azulitas son la barrera hematoencefálica del endotelio. Todas estas citoquinas proinflamatorias producen metaloproteinasas, producen COX-2, a partir del COX-2 se producen prostaglandinas y estas prostaglandinas y bueno, estas alteran las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica y hacen, pues primero que se dañe la barrera hematoencefálica, pero hace que se vuelva permeable a el ingreso de los monocitos al tejido neuronal. Entonces ahora resulta que todos estos monocitos, con toda su reacción inflamatoria, entran al tejido pues, cerebral y ocurre varias cosas. Primero se empiezan a secretar todas estas citoquinas. Adicionalmente, esta microglía, que normalmente está quiescente, ante toda esta reacción inflamatoria se puede diferenciar en M1, que es la proinflamatoria, o M2, que es antiinflamatoria, pero entonces se diferencia en M1 y empieza ahora la microglía a liberar todas estas citoquinas proinflamatorias y a liberar también HMGB1 y se hace nuevamente una retroalimentación positiva grande para todo este proceso inflamatorio que ahora es neuroinfección. O sea, ahora no es un estado inflamatorio generalizado que está en el cuerpo, sino que ahora es una neuroinfección, neuroinflamación localizada que se está presentando. ¿Cómo se da el proceso de la memoria? Aquí estamos en el hipocampo. El proceso de la memoria se da a través de un proceso que se llama potenciación a largo plazo. Lo que ocurre es que normalmente empieza a haber algo de liberación de glutamato. Este glutamato lo que hace es que empieza a estimular los receptores AMPA, empieza a permitir que entre un poquito de sodio y empieza a haber, digamos, algo de despolarización, pero una despolarización, hay unas señales de baja frecuencia. Esas señales de baja frecuencia hacen una despolarización que, digamos, no es suficiente. Las señales de alta frecuencia llegan y generan una estimulación que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para que este moradito, que es el receptor NMDA, libere el magnesio que se mantiene unido a él y al liberar el magnesio permite la entrada de calcio. Permitir toda esta entrada de calcio, se activan las vías de segundo mensajero del calcio y se da el proceso de la formación de memoria, el proceso de potenciación a largo plazo. Cuando estamos en un contexto de inflamación, lo que ocurre es que estas células del hipocampo son muy sensibles porque tienen muchos receptores de citoquinas, son muy sensibles a las citoquinas y entonces hay una alteración importante de las vías de señalización del glutamato, hay un aumento exagerado de ingreso de glutamato a la célula y finalmente se presenta una toxicidad por glutamato. Básicamente lo que ocurre es que los déficits cognitivos se asocian, están explicados por una toxicidad por glutamato. Finalmente vamos a hablar del arco reflejo vagal, que es como la forma de compensación que tiene el cuerpo a todo este estado inflamatorio. Están las células aferentes del vago, ellas digamos que reconocen todo este estado inflamatorio, mandan una señal al núcleo del tracto solitario, este tiene una señal eferente al ganglio celíaco, tiene una señal eferente a los nervios esplénicos y hay una liberación de citoquinas antiinflamatorias y de catecolaminas. ¿Qué pasa? Estos nervios esplénicos están en continuidad directa con los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T detectan todas estas catecolaminas, activan
los receptores alfa-adrenérgicos. Esto genera que haya una liberación de acetilcolina. Esta liberación de acetilcolina es sensada por los macrófagos, activan el receptor alfa-7 nicotínico, y este receptor lo que hace es que vuelve a unir, pues esta acetilcolina a través de ese receptor lo que hace es que vuelve a unir este factor nuclear a su inhibidor, y lo que hace es disminuir, o sea, parar toda esa producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, básicamente, todo esto es lo que ocurría a través de la acetilcolina, es que se da toda esta inhibición de las sustancias antiinflamatorias. Respecto a la evaluación en el preoperatorio, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Debemos hacer una evaluación, una gestión de los riesgos en el preoperatorio. Riesgos del paciente, riesgos del procedimiento y riesgos de la institución. De los factores de riesgo del paciente son muchos, vamos a hablar de los más importantes. Hay predisponentes y precipitantes. Dentro de los factores predisponentes tenemos los más importantes, que son la edad avanzada y que el paciente presente una alteración cognitiva previa. Comorbilidades principalmente inflamatorias, especifican principalmente la diabetes, la enfermedad coronaria, todas las enfermedades pues, explicadas por aterosclerosis. El ASA tiene una relación muy importante con el desarrollo tanto de delirium como de deterioro cognitivo. A mayor ASA, mayor riesgo, y el uso de alcohol y otras sustancias como factores predisponentes. Dentro de los factores precipitantes tenemos el ayuno prolongado, los medicamentos, factores intraquirúrgicos, el tipo de cirugía, y vamos a ver un tipo de algunos manejos en el posoperatorio. Entonces, de toda esta lista, lo más importante, todos son importantes, pero lo más importante que quede claro es que los principales factores de riesgo para delirium son la edad avanzada y que presenten los pacientes un déficit cognitivo previo. Esta imagen es tomada de este artículo, que es una revisión súper bonita que salió en Anesthesiology el año pasado, en el que quieren hacer un énfasis importante en los factores en los que debemos influir para mejorar los resultados funcionales de estos pacientes. Y ellos señalan como los tres más importantes: el sueño, el dolor y el estado cognitivo. Dentro del estado cognitivo vamos a empezar a hablar de la optimización cognitiva preoperatoria, pero para esa optimización debemos empezar con tener un diagnóstico cognitivo. Debemos empezar con tener un estado cognitivo basal de los pacientes. ¿A quiénes se realiza un examen cognitivo en la evaluación preoperatoria, o debemos asegurar que lleguen a la cirugía con un tamizaje cognitivo preoperatorio? Algunos autores dicen que todos los pacientes mayores de 65 años deberían tener un tamizaje cognitivo. Otros autores, digamos un poco más aceptado, dicen que los pacientes que tengan algún factor de riesgo adicional, o sea, mayores de 65 años o con algún factor de riesgo adicional, se les debe hacer este tamizaje cognitivo. ¿Con qué objetivos se hace este tamizaje cognitivo? Con dos objetivos. El primero es tener una referencia, tener una línea basal de dónde partimos para saber si el paciente después de la cirugía se hizo un deterioro neurológico, un deterioro cognitivo. Y la segunda intención con la que hacemos es hacer un posible diagnóstico de algún déficit cognitivo que no estuviera diagnosticado previamente en el paciente, para poder, digamos, gestionar los riesgos de forma adecuada. Para hacer este diagnóstico cognitivo se pueden emplear diferentes escalas: el Mini-Mental, el Mini-Cog, el NICHAM. Hay muchas. Digamos que durante varios años se sugirió que se hiciera con el Mini-Mental. Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia a intentar, digamos, tener este tamizaje inicial con el Mini-Cog. Este es un estudio que salió en 2021 en Anestesia y Analgesia, en el que los autores querían validar el uso del Mini-Cog como predictor de delirium. Ellos lo que encontraron fue que puntajes menores a 2 se desarrollan se asocian, perdón, con el desarrollo de delirium postoperatorio, con un OR de 12.4. El Mini-Cog se hace pidiéndole al paciente que recuerde 3 palabras, después se le pide que dibuje un relojito. El relojito debe ser a las 10:05 o a las 10:10, y después se le dice que vuelva a decir las palabras. Cada palabra buena da un punto, pues es de 0 a 3, el relojito va de 0 a 2, un máximo de 5 puntos, entonces tenemos que tener 2 o menos puntos, predice el desarrollo de deterioro cognitivo postoperatorio. Respecto a la reserva cognitiva, tenemos que la reserva cognitiva es una acumulación de actividades cognitivas que tienen los pacientes, y que lo que les permite es hacer frente a las lesiones neurológicas que puedan tener. Esta reserva cognitiva se obtiene a través de la educación, de la complejidad de la ocupación de cada paciente y de conductas cognitivas del estilo de vida. Ellos lo describen como leer, como el uso frecuente de
de computadores o pues como digamos habilidades técnicas cognitivas que se usen de forma diaria. Se ha demostrado una asociación tanto de forma positiva como de forma negativa. Positiva porque se ha demostrado que por cada año de educación que tienen los pacientes es un factor protector para el desarrollo de delirio. Y negativa porque a la baja educación se ha encontrado como un predictor fuerte de presentar delirio. En uno de los estudios con un OR de 3.59. ¿Qué es la prehabilitación? La prehabilitación es la optimización de todos los factores de riesgo que sean modificables para llevar a los pacientes de la mejor forma posible a la cirugía. Tradicionalmente, la prehabilitación se enfocó en estos tres aspectos: en la salud física, con unos ejercicios en casa que se hacían; la salud nutricional, con unas dietas y unos suplementos que se daban; y psicológica, a través, pues, digamos, de la optimización de los trastornos ansiosos y depresivos. Es importante recordar que tanto el desacondicionamiento físico como el nutricional se asocian a la fragilidad, y está demostrado que la fragilidad predice el desarrollo de delirium de forma clara, y de forma menos clara predice el desarrollo de déficit cognitivo posoperatorio. Esta imagen también es acá del artículo de revisión que les digo de Anesthesiology. Esta imagen lo que nos muestra son dos pacientes, son este paciente rojito y este paciente azulito. Tenemos aquí en este eje la función cognitiva, en este eje el tiempo, aquí la cirugía, y aquí tenemos una línea punteadita que nos define el umbral de síntomas neurológicos, de síntomas cognitivos. Tenemos inicialmente este primer paciente rojito. Este paciente rojito vemos que tenía una reserva cognitiva estrecha. En el momento de la cirugía empieza a presentar un compromiso cognitivo, empieza a disminuir sus capacidades, llega un punto en el que le empiezan a hacer rehabilitación, el paciente empieza a mejorar su capacidad cognitiva, sin embargo queda por debajo del umbral de síntomas cognitivos. Por el contrario, tenemos el paciente azulito, es un paciente al que se le hizo prehabilitación. Este paciente queda con una reserva cognitiva mucho más amplia. También en la cirugía empieza a tener un déficit cognitivo importante también. Sin embargo, vemos que como su reserva cognitiva era más alta, este paciente no alcanza a tocar el umbral de síntomas, se recupera completamente, y es un paciente que nunca hizo manifiesta clínicamente su déficit cognitivo. Otra cosa que viene, digamos, en uso últimamente son los ejercicios cognitivos pre- y posoperatorios. De esto se empezó a hablar en el estudio ACTIV, en el que inicialmente se hacían 3 intervenciones de entrenamiento cognitivo, perdón, 10 sesiones de entrenamiento cognitivo de más o menos 1 hora, y ellos se dieron cuenta que este entrenamiento sí mejoró las habilidades y mejoró los desenlaces funcionales de los pacientes. Y después hicieron un seguimiento a 10 años que mostró que seguía habiendo un beneficio de las habilidades cognitivas en el razonamiento, en la velocidad de procesamiento, pero no en la memoria. Esto es para dejar claro que los ejercicios cognitivos, tanto pre como postoperatorios, o sea, de prehabilitación como de rehabilitación, sí pues sí está demostrado que tengan beneficio en los resultados funcionales. Otro de los aspectos más importantes de lo que nos hablan en esta revisión de Anesthesiology es el sueño, cómo el sueño puede impactar en el desarrollo de delirium postoperatorio. Está demostrado que los pacientes que tienen alteraciones del sueño tienen mayor riesgo de desarrollar delirium, con un OR de 5.24, que las intervenciones no farmacológicas pueden reducir el riesgo de desarrollar delirium. Y es importante tener en cuenta que los pacientes que son vulnerables a desarrollar delirium son los pacientes que normalmente tienen alteraciones del sueño. Entonces es importante intervenir en las alteraciones del sueño para hacer, digamos, un enfoque multidimensional de estos pacientes. Y es importante recordar que los pacientes que tienen SAOS tienen un aumento del riesgo de desarrollar delirium, principalmente los que tienen índices altos en la polisomnografía, con un OR de 6.4. Sin embargo, no se ha demostrado que el uso de CPAP mejore los resultados funcionales en estos pacientes. Mejor dicho, el SAOS aumenta el riesgo de delirium, pero desafortunadamente el CPAP no ha demostrado que proteja para el desarrollo de delirium. Otras cosas que debemos tener en cuenta es que debemos evitar el ayuno prolongado de líquidos. El ayuno prolongado de líquidos aumenta la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, aumenta la incidencia de delirium de emergencia, tanto en niños como en adultos. Y nuevamente recordar que la fragilidad se asocia a desarrollo de delirium postoperatorio de forma clara, de forma no tan clara al desarrollo de déficits cognitivos.
Dentro de la evaluación de los riesgos tenemos que tener en cuenta que hay procedimientos que tienen mayor riesgo, eso ya lo dijimos, pero que la duración de la cirugía también se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar delirium y déficits cognitivos. Y respecto a la institución, es importante mencionar que en los últimos años se ha venido hablando y dando mucha importancia a los procesos multidisciplinarios para abordar estos pacientes. Principalmente tiene evidencia en los pacientes de cirugía de cadera, pero ahora la sugerencia es que se hagan todos los pacientes. Es importante pues destacar en este momento el grupo de la ronda de ortogeriatría que hay en León 3, en el Hospital Alma Mater, que tiene un grupo multidisciplinario muy grande y ha dado pues muy buenos resultados. Esto lo implementaron este año, pues si no estoy mal, como a mitad de año. Dentro del manejo intraoperatorio son varias las cosas que debemos tener en cuenta. Vamos a empezar hablando de la indicación de evitar el exceso de profundidad anestésica. ¿Cómo podemos monitorizar nosotros que no estemos haciendo un exceso de profundidad anestésica? La primera indicación que tenemos es siempre tener un monitoreo continuo de la concentración de gases anestésicos, tener en cuenta que estos pacientes, o sea, si bien la indicación es que la MAC sea cercana a uno, estos pacientes que son frágiles neurológicamente, la indicación es que sea menor a 1, digamos bastante menor a 1, se ha demostrado en estos pacientes que incluso con MAC bajitas, MAC de 0.5, MAC de 0.4, cuando se monitorizan con el electroencefalograma, sus pacientes pueden estar haciendo burst suppression, y si no tenemos monitorización electroencefalográfica no nos damos cuenta, no tenemos cómo notar que los pacientes están con aumento de la profundidad. Digamos, con los pacientes frágiles cognitivamente no es completamente confiable la MAC para definir la profundidad anestésica. Entonces, se sugiere emplear el electroencefalograma, ya sea procesado o sin procesar, o sea, el BIS y el PSI, en ausencia de monitoreo de gases, pues en caso de que estemos dando TIVA, que no haya monitoreo de gases, pero así haya monitoreo de gases y estemos usando pues Evorane o Deflorane, en los pacientes con factores de riesgo de delirium y frágiles cognitivamente deberían ir con neuromonitoreo. Se ha demostrado que el uso de electroencefalograma procesado, el BIS o el PSI, para guiar la anestesia, han disminuido el riesgo de delirium hasta en un 38%. Esta fue una revisión que hicieron en 2021 en el British Journal de Anestesia, en el que dieron los pacientes en dos grupos. Un grupo que definieron como anestesia ligera, así lo llamaron, que era un BIS alrededor de 50, y anestesia profunda, que era un BIS alrededor de 35. Ellos lo que notaron es que sí hubo una reducción en la incidencia de delirium, en lo que ellos llamaron anestesia ligera, y encontraron un número necesario a tratar de 10 para disminuir la incidencia de delirium. Entonces sigue vigente la sugerencia de que el BIS debe mantenerse por encima de 40. Respecto al burst suppression, los valores menores a 40 de BIS y menores a 35 de PSI han mostrado que tienen una asociación con el desarrollo de burst suppression. Y se prefiere, para identificar el burst suppression, que se evalúe el electroencefalograma crudo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tenemos con el BIS o lo tenemos con el SETEN, pero la idea es que estemos evaluando constantemente las ondas electroencefalográficas y debemos estar en la capacidad de poder evaluar esas ondas. Realmente no es muy difícil para identificar el burst suppression. Se ha notado que los electroencefalogramas procesados, o sea, todos estos algoritmos que nos dan el número, tienden a subestimar de forma muy importante el burst suppression. Entonces, la idea es que estemos constantemente haciendo un análisis de estas ondas. La frecuencia y la duración del burst suppression se asocian con el riesgo de delirium y con el riesgo de emergencia prolongada. Y se ha notado que la mejor estrategia para maximizar los recursos y para darle beneficio a esos pacientes es que los pacientes con baja reserva cognitiva sean aquellos que vayan con neuromonitoreo. Entonces, para recordar, el burst suppression son estos episodios alternantes de un electroencefalograma isoeléctrico con unos estallidos de ondas lentas, electroencefalograma isoeléctrico, estallidos de ondas lentas. Esto es más o menos como se ve en el setline. Normalmente en mantenimiento se ve así, que se ve todo azulito, esta franja superior se ve toda azulita, y en el electroencefalograma pues están todas las ondas. Y cuando el paciente presenta burst suppression aparecen estas bandas negras y esto se correlaciona pues con su aspecto característico en el electroencefalograma.
Respecto a la presión, es muy importante recordar que la disminución del flujo sanguíneo en estos pacientes que son frágiles cognitivamente hace que se predispongan a tener más delirium y más deterioro cognitivo. La sugerencia es mantener una meta de presión arterial en un 20% de la línea de base, con presiones arteriales medias de 65, y hay una asociación entre los episodios de hipotensión y la duración de esos episodios de hipotensión con el grado de delirio. Este fue un estudio que salió en Anestesia y Analgesia este año, en el que definieron hipotensión como una presión arterial media menor de 55 y evaluaron su impacto con la duración. Encontraron que los episodios menores de 15 minutos tenían un OR de 1.22 para el desarrollo de delirium postoperatorio, pero que los episodios mayores de 15 minutos tenían un OR ajustado de 1.57. Entonces la sugerencia es que no haya episodios de hipotensión y que idealmente duren menos de 15 minutos en caso de presentarse. Respecto a la hipotermia se ha relacionado de forma clara con el riesgo de delirium de emergencia, tanto en adultos como en niños. Este es un estudio que hicieron en 2020, en el que evaluaron la hipotermia no planeada con el desarrollo de delirium. Lo que encontraron ellos fue una relación compleja. Compleja, ¿por qué? Porque ellos encontraron que los pacientes jóvenes y de mayor edad, la hipotermia los predisponía a desarrollar delirium postoperatorio, pero los pacientes viejos no tenían esta predisposición por la hipotermia. Sin embargo, no hay evidencia suficiente como para decir que los pacientes deben estar hipotérmicos. Se mantiene la sugerencia de que se debe evitar la hipotermia. Respecto a la desaturación cerebral, sabemos que la hipoxia cerebral es un factor de riesgo importante para el desarrollo tanto de déficit cognitivo como de delirio. Y el NIRS, la ventaja del NIRS es que nos permite de una forma no invasiva y de una forma en tiempo real conocer la oxigenación cerebral regional y con eso tomar decisiones. En esta revisión de 2022, de este año, en este metaanálisis, encontraron que el NIRS, que la monitoría guiada por NIRS es una intervención que sí se asocia a una disminución del riesgo de delirium postoperatorio, de déficit cognitivo postoperatorio y de una menor estancia en UCI, esto en pacientes de cirugía cardio. En esta revisión, pues en este metaanálisis, definieron desaturación cerebral de forma relativa y de forma absoluta. De forma relativa, cuando bajaba de su línea basal entre un 70 y un 90%, y de forma absoluta, cuando la saturación era menor del 50%. Recordar que estos resultados son en cirugía cardio. El dolor también es uno de los factores principales en los que debemos influir en estos pacientes para evitar el delirium. Sabemos que es difícil la evaluación del dolor en estos pacientes con alteración cognitiva, por eso la sugerencia es que el enfoque sea por un grupo multidisciplinario. Es muy importante esto, el dolor tiene una mayor asociación con delirium que el uso de cualquier medicamento que sea deliriogénico. O sea, lo primero en lo que tenemos que impactar es en el delirium, ese es en el control del dolor. Tanto el dolor pre como postoperatorio se asocian a un riesgo aumentado de desarrollar delirium postoperatorio, y este es un estudio que salió en Anesthesiology, que es viejito, en el que querían evaluar el dolor preoperatorio y encontraron que el dolor preoperatorio moderado y severo tenía un OR de 2.2 y de 3.7 respectivamente para el desarrollo de delirium postoperatorio. Lo más importante es destacar acá que la asociación del delirium con dolor maltratado es más fuerte que la asociación del delirium con los medicamentos deliriogénicos. Respecto a la anestesia general, tenemos que no hay diferencia entre anestesia general y anestesia regional, y que la sedación ligera no tiene diferencia tampoco en el desarrollo de delirium con sedación profunda. Los estudios que tenemos pues de forma reciente, digamos como más importantes, son los estudios de ortopedia. Inicialmente hace el Regain en noviembre del año pasado. Ellos querían evaluar en pacientes de cirugía de cadera el desarrollo de delirium postoperatorio. Dividieron los pacientes en anestesia general y en anestesia espinal. Los pacientes de anestesia espinal iban con sedación y ellos no encontraron que hubiera diferencia en la incidencia de delirium en los dos tipos de anestesia. A principio de este año, posteriormente salió el RAGA, en el que querían evaluar lo mismo, la diferencia entre anestesia general, anestesia raquídea en el desarrollo de delirium. Esta vez, entonces, no pusieron sedación en los pacientes de anestesia raquídea para que esto no fuera un posible factor confusor, pero lo que pasó fue que encontraron lo mismo. La anestesia regional sin sedación no redujo significativamente la incidencia de delirium postoperatorio. También hay estudios en neurología de litotripsia en los que se hace lo mismo, anestesia general versus anestesia raquídea, también dio lo mismo, no hay diferencia en cuanto al desenlace de delirium con estos dos tipos de anestesia.
Con respecto a la analgesia, sí hay un poquito de diferencia. Hay estudios que muestran que en cirugía de cadera, un bloqueo de faz ilíaca que se presentó desde el ingreso a urgencias cada 24 horas hasta la cirugía, disminuyó significativamente la incidencia de delirium. Adicionalmente, los pacientes tuvieron menor severidad del delirio y una duración más corta de este. Y este es otro estudio de artroplasia total de rodilla. Los pacientes se dividieron en analgesia por catéter femoral, un bloqueo femoral continuo, y PCA versus solamente PCA. Y se encontró que los pacientes que solamente tenían manejo del dolor por PCA tenían mayor incidencia de delirio. Respecto a la diferencia entre anestesia inhalatoria y anestesia intravenosa, en este momento no tenemos que haya diferencia entre las dos. Lo último que tenemos es este metaanálisis de 2018, en el que se evaluó en cirugía no cardíaca activa versus anestesia inhalatoria. La incidencia de delirium fue similar. Digamos que estudios, pero de no muy buena calidad posteriores, han mostrado que hay como una tendencia a que la anestesia, a que la activa disminuye el déficit cognitivo, no el delirium, sino los déficits cognitivos, pero en este momento no hay nada sólido que ponga la activa sobre la anestesia inhalatoria, excepto en niños, que sí está muy claro que la activa disminuye la ocurrencia de delirium de emergencia. Respecto a la anestesia, a la analgesia no opioide, muy importante resaltar el papel de la analgesia multimodal y el éxito que ha tenido tanto en el control del dolor como en la reducción del requerimiento de opioides. Recordar que la estrategia de ahorro de opioides en este momento es lo que se encuentra como primera línea, esto en el contexto, uno, de la asociación grande que tienen los opioides con el desarrollo de delirium, y dos, la epidemia mundial que hay por el abuso de opioides. Recordar, es peor no tratar el dolor que usar los opioides, pero debemos usarlos de forma adecuada, y la sugerencia es que no sean la primera línea en el manejo de dolor. Se sugiere evitar los gabapentinoides por aumento del riesgo de delirium. Respecto a los AINES, los AINES son un grupo de medicamentos que son clave en el manejo de estos pacientes, porque ya hablamos de toda la cascada inflamatoria y todas las implicaciones que tiene la inflamación para el desarrollo de estos, y los AINES, pues al tener efecto antiinflamatorio, pueden disminuir todo esto que ocurre. De evidencia tenemos parecoxib en cirugía de prótesis total de rodillas. Esto es un estudio de 2017 que salió en anestesia y analgesia también. A los pacientes se les dio parecoxib por horario por 3 días versus placebo, y a los dos grupos se les dio morfina. El grupo de parecoxib tuvo una reducción en la incidencia de delirium. También tuvo una reducción en la incidencia de recuperación cognitiva retardada. Respecto al acetaminofén, el acetaminofén pues es un medicamento fundamental, el acetaminofén venoso. Se estudió en cirugía cardio en mayores de 60 años en un estudio importante que es el DEXACET. Es un estudio que salió en JAMA en 2019, que evaluaban los pacientes en un grupo de acetaminofén, en un grupo placebo, dexmedetomidina y propofol. Evaluaban todos estos grupos, todas las combinaciones, y encontraron que el grupo de acetaminofén tenía una menor incidencia de delirium, se disminuía el riesgo en un 18%, y adicionalmente el grupo de acetaminofén tenía menor duración del delirium, menor estancia en UCI, menor requerimiento de opioides, pero no tuvo ningún impacto en el deterioro cognitivo. Igualmente, recordar que estos resultados son en cirugía cardio. Evitar las benzodiazepinas, tienen un riesgo aumentado de delirium. Salió un estudio también en anestesia y analgesia de este año que habla que las benzodiazepinas postoperatorias aumentan el riesgo de delirium. Ese estudio no encontró de las preoperatorias. La dexmedetomidina, la evidencia es conflictiva. En este momento parece que tiene un factor protector para el desarrollo de delirium, principalmente en los pacientes de UCI. La ketamina también, la evidencia es muy contradictoria. Sin embargo, en este momento la sugerencia es no evitarla. No evitarla. El podcast fue un estudio que advirtió sobre su uso por todos los síntomas psicótico-miméticos, pero en este momento la sugerencia es no evitarla por todo las propiedades analgésicas y ahorradoras de opioides que tienen. Respecto a los opioides, recordar que estos medicamentos, como tienen una obstrucción en la transmisión colinérgica, por esa obstrucción es que se genera el delirium. Recordar que la morfina tiene una inhibición de la acetilcolina, esto altera la arquitectura del sueño, esto lo predispone los pacientes a delirium. La meperidina y el tramador tienen metabolitos que son muy anticolinérgicos, la morfina y la hidromorfona por el 3-glucurónido lo que tienen es neuroexcitación.
Esta es una revisión que se hizo en 2017, evaluando en el contexto quirúrgico todos los diferentes opioides entre sí. Encontraron que la meperidina tiene mucho más riesgo de delirium al compararlo con otros opioides, con no opioides y con morfina. El tramal tiene un aumento del delirium con un HR de 7 al compararlo con no opioides. La morfina al combinarla con oxicodona por el efecto sinérgico que tienen estos dos medicamentos, y encontraron que los que menos se asocian a delirium son la hidromorfona y el fentanilo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la calidad de estos estudios fue baja, todos los autores no se atreven a hacer una recomendación como tal. Respecto al posoperatorio, vamos a tener en cuenta la prevención en el posoperatorio. Lo primero es, como digo, pues estrategias preventivas de desarrollo de delirium, y la primera línea son las estrategias no farmacológicas, estimulación cognitiva, el mantenimiento de la información sensorial, que haya una movilización temprana, idealmente 2 veces al día, retirar sondas, líneas y restricciones, evitar la deshidratación, la hipoxemia, los medicamentos deliriogénicos. La idea es que haya un personal capacitado que vaya a hacerle terapia a los pacientes, terapia de, como les digo, de estimulación cognitiva y de orientación cognitiva, que estos pacientes tengan diariamente una revisión de los medicamentos, del cárdex de los medicamentos, y que tengan una ronda diaria por un grupo interdisciplinario. Para el diagnóstico de delirium, las escalas recomendadas en este momento son la 3 de CAM, la CAM-UCI, que evalúa básicamente los componentes del delirium, que sea un cambio agudo, fluctuante, alteración en la atención, pensamiento desorganizado, alteración del nivel de conciencia. Recordar que el tratamiento del delirium se basa en la identificación de los desencadenantes, siempre tener en cuenta una posible intoxicación o una abstinencia. Solo se trata farmacológicamente los pacientes que tienen una agitación muy intensa, esto se da con bajas dosis de haloperidol. No hay un tratamiento específico para los pacientes que tengan algún tipo de deterioro cognitivo. Y el pronóstico, recordar que estos pacientes, hasta el 40%, nunca vuelven a su estado basal, pero la mayoría sí, a un mes ya pues tienen una recuperación de sus funciones. ¿Qué conclusiones nos quedan? La importancia de tener un abordaje multidisciplinario temprano y continuo en estos pacientes frágiles, que la edad avanzada y el déficit cognitivo previo son los principales factores de riesgo, la importancia de tener un examen cognitivo preoperatorio en todos los pacientes mayores de 65 años que tengan algún factor de riesgo adicional, que el delirium se puede prevenir hasta en un 40% de los pacientes, que hay más asociación del delirium con no tratar el dolor que con usar medicamentos deliriogénicos. Vamos a evitar la profundidad anestésica excesiva, esto por medio de la medición de gases y ojalá por medio del electroencefalograma crudo, y lo tenemos que saber leer, pero es fácil. Evitar los medicamentos deliriogénicos, las benzodiazepinas, los opioides, los gabapentinoides, la difenhidramina, el placid y los anticolinérgicos. Usar siempre analgesia multimodal, usar la herramienta del acetaminofén, que vemos que es muy buena, técnicas de ahorro de opioides y analgesia regional. Evitar los episodios de hipotensión mayores de 15 minutos, y la primera línea para prevenir el delirium son las medidas no farmacológicas, básicamente de estimulación cognitiva. Bueno, Laura, yo creo que primero resaltar y felicitarte por una revisión exhaustiva, amplia en la profundidad y muy bien presentada en la forma, yo creo de manera muy ordenada desde los aspectos fisiopatológicos y de epidemiología, y deteniéndote mucho en las estrategias que se pueden tener desde anestesia para poder manejar un problema que ya mostraste que es de una magnitud importante en morbimortalidad, incluso en eso, en desenlaces duros como mortalidad. Entonces yo te pido el favor, como no tengo acceso aquí a ver bien si hay los aportes, participaciones y demás, que tú moderes esa parte para que le demos paso al público, al asistente, a que den sus aportes o sus preguntas. Entonces tú puedes ir dando paso a eso, Laura, por favor. Sí, profe, estoy pendiente, en este momento no hay ninguna manito. Yo quisiera seguir resaltando algo que mencionaste muy importante, Laura, para ir ambientando a ver si hay algún tipo de participación, es las posibilidades que tenemos de prevención. Posiblemente hay menos herramientas, digamos, en el efecto cuando se suceden los eventos, y esto lo vemos desde la orilla de cuidado intensivo, que yo insisto, digamos, que es un problema quizás de magnitud mayor,
en cuanto a la presentación gruesa y cruda, pero que en anestesia vemos la importancia, digamos, que se le ha dado la relevancia en el último tiempo a desenlaces, no necesariamente mortalidad, pero con mucho impacto, como es el deterioro cognitivo con o sin delirio previo. Entonces, yo sí creo que tenemos herramientas desde la detección. Vos mencionaste muy importante que los factores de riesgo posiblemente son de presentación también cuando no están, pero la frecuencia aumenta en medida muy importante, y son en esos pacientes donde probablemente el énfasis de todas las medidas preventivas son importantes, desde la habilitación cognitiva que mencionaste, que tiene un impacto importante. Eso probablemente necesita una logística importante, manejo, inversión y lo demás para tener gente entrenada en esto, pero medidas ya que son puramente del anestesiólogo, como es la detección de esos pacientes y un cuidado depurado desde la monitoría. Entonces sí tenemos cosas por hacer, y ya cuando se presenta el evento, que es quizás donde menos herramientas hay, las pocas que tenemos farmacológicas para tratar de manejar esos fenómenos cuando son muy floridos. No sé, Laura, si sí hay en este momento algún tipo de intervención, pregunta o demás. ¿Has detectado algo? No, no, profe, no. Buenos No días, sé, yo... no, lo que pasa es que no tengo manito. No pude levantar la mano bueno. porque no me aparece. Dale, Entonces, profesora Susana, dale, por favor. bueno, qué pena irrumpir así, pero es que no hay manito y no podía escribir en este momento porque voy con manos libres. Laura, felicitarte por la charla. De verdad que este es un tema que a mí siempre me ha encantado y me ha inquietado mucho. Escucharte de tu charla, que de antemano te felicito por la adecuada presentación, preparación teórica del mismo, la explicación de la fisiopatología. A veces nos quedamos cortos explicándola y tú no te quedaste para nada corta. Me gustó cómo la explicaste, nos queda mucho más claro por qué pasa eso. Entonces te felicito por la excelente preparación de la charla. Este no es un tema menor, este es un tema mayor de desenlaces duros en anestesia, como dice el profesor Arroyave, impacta morbimortalidad. Tú dices la mayoría de los pacientes vuelven a la normalidad, pero no es verdad. El 40% no vuelven a su estado y eso es terrible. Eso es terrible cuando tú piensas que esa persona que no vuelve a tu estado es tu mamá mayor de 65 años, es tu papá, es tu tío, eres tú mismo, ¿cierto? Entonces es terrible que hoy no tengamos intervenciones contundentes ni siquiera para diagnosticarlo y que no haga parte de las evaluaciones preanestesias rutinarias en los mayores de 65 años, por ejemplo. Entonces yo quería hacer como ese llamado porque el delirium no postoperatorio aumenta la mortalidad de los pacientes al siguiente año, tienen riesgo de morirse 2 veces mayor que quien no sufre un delirium, pero el delirium postoperatorio no solo aumenta la morbilidad, sino también la mortalidad. Entonces es asustador que nosotros tengamos un papel, digamos, tan protagónico allí, no solo con la técnica, las técnicas analgésicas más que anestésicas, aunque la profundidad es fundamental medirla, sino que además esa intervención preoperatoria nos muestra todos los días que no debería ser tan apresurada, donde evaluamos el paciente hoy y lo operamos mañana, pero tenía factores de riesgo para hacer delirium postoperatorio y de hecho lo hace y hace su alteración cognitiva más allá del delirium y nosotros ni nos enteramos, porque eso es lo que sucede, ni siquiera nos enteramos qué pasa en la cama de hospitalización. Muchas gracias por tu charla. Profe, a mí me parece muy importante en esa intervención que usted hace, que como nosotros no le hacemos seguimiento a los pacientes, digamos, nuestra interacción con los pacientes es muy corta, nosotros no nos damos cuenta de qué pasa con los pacientes y nosotros sí podemos impactar, pero son temas que vemos como muy distantes, justo porque no sabemos si hizo delirium o no, la verdad es que no sabemos, el paciente puede estar llevado y nosotros ni nos enteramos porque estamos montando otra cosa los 2 días. Entonces, como tener en cuenta que aunque nosotros no veamos esos delirios y esos déficits cognitivos, siempre hay que saber que sí pasan, o sea, sí pasan, sí son cosas reales, aunque no las veamos. De hecho, Laura, yo quisiera intervenir a raíz de la intervención de la profe, que muy probablemente sí nos vamos a dar cuenta y mucho aún en servicios ambulatorios, porque en los interrogatorios, aún que se hacen telefónicamente a los pacientes, ya por lo menos están incluyendo preguntas alusivas al comportamiento, si ha habido algún cambio, ya no solo preguntarle si tiene dolor o alguna complicación como tal de la cirugía, digamos macro, sino que se les
debe preguntar y se les debe indagar si el paciente ha tenido algún cambio en su comportamiento o si ha podido volver a sus actividades habituales, en especial las intelectuales. Lo que dice Susana es muy importante porque es que no es solamente las actividades gruesas, cada vez tenemos más pacientes de mayor edad que son muy activos intelectualmente, de hecho, con mucho valor en la sociedad desde el punto de vista académico, económico y lo demás, por sus aportes. Si no veamos quiénes son las personas que dirigen las naciones, estamos hablando de personas calificadas por rango de edad como ancianos, entonces tenemos una responsabilidad grande, o sea, la curva de edad va hacia ese lado, la actividad intelectual va hacia ese lado, y lo que podemos hacer como anestesiólogos es trabajar fuertemente en proteger a esos pacientes y tenemos alternativas. Por lo menos no serán las mejores, como dice Susana, pero sí hay alternativas para hacer. No sé, Laura, si vos detectaste más participantes. Aló, Hola, Laura. aló, buenos días. Tengo una pequeña pregunta. ¿Qué efecto? Aló, Hola, aló. sí, señor. Diga. ¿Qué efecto previo a la cirugía tiene el factor, no solo el factor genético, sino el factor de de alimentación buena debe tener efecto sobre ¿cómo se llama? Sobre efectos de delirium postoperatorio, posanestésico. Una mala alimentación. Una mala alimentación desde las malnutriciones sí tiene efecto. Realmente sí hay estudios, lo que pasa es que no puede traer todo, sí hay estudios, como es necesario la optimización, y eso está escrito hace mucho tiempo, la optimización nutricional de los pacientes. Estudios protectores sí también hay, incluso dentro de las recomendaciones pues de estas recomendaciones de la salud cerebral. eh, pues sugieren que haya una dieta mediterránea, o sea, realmente sí hay una asociación con una buena alimentación y el desarrollo de delirium posoperatorio. Tanto protectora, pues la buena, como factor predisponente la mala. Y de hecho, Laura, hay una buena asociación entre desnutrición, índices mayores de desnutrición y desempeño cognitivo, y ya sabemos que digamos, uno de los factores protectores es el desempeño cognitivo previo, o sea, tendrán menos probabilidades, por lo menos estadísticamente hablando, de tener deterioro de los pacientes que tienen mayor capacidad cognitiva, y hay una buena asociación entre estado nutricional y desempeño. Entonces yo diría que aún visto desde ese aspecto sí puede haber relación nutricional. Pero de hecho es bastante difícil de impactar para nosotros como anestesiólogos, y yo quisiera llamar la atención más en esas estrategias que propone Laura, desde la detección por factores de riesgo, digamos, separar esos pacientes especialmente vulnerables a los que vamos a tener que tener una especial énfasis de cuidado para que esos pacientes sean manejados de manera individualizada en cuanto a las metas hemodinámicas y las metas de monitoreo neurológico. Yo diría que es el gran valor de la charla que tiene Laura, y no sé si tienes tú alguna intervención adicional para resaltar algo de tu charla, Laura. Hola, Laura. Bueno, profe, Laura. adelante. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Tengo dos intervenciones puntuales. La primera, quiero felicitarte. Sin duda alguna se nota la preparación de la charla para un tema que, si uno lo analiza bien de fondo, tiene tantas variables, tantas, digamos, vertientes de muchas de las especialidades en medicina, que tener un resumen tan bien hecho en 40, 45 minutos, que logre cautivar al público, que logre llamar la atención y que logre, además de una buena presentación, llegar a conclusiones puntuales. Creo que ese ejercicio hay que resaltarlo, y hay que resaltar también la manera en que lo presentaste, desde el discurso, el manejo de los tiempos, el manejo del silencio, el manejo del tono, la forma de las diapositivas, digamos, las ayudas visuales que no se resumían necesariamente en texto. Sin duda alguna, una muy buena presentación, Laura, y te felicito por eso. En segundo lugar, ahora sí, haciendo una reflexión más sobre el tema, yo creo que a veces los anestesiólogos, y no solo
nosotros, sino también las otras especialidades, vemos el delirium como una situación de causa-efecto en donde cuando se nos presenta el efecto, a veces casi que tiramos la toalla porque asumimos que no tenemos mucho que hacer. Y desafortunadamente uno va a hacer pues como la revisión del tema y se da cuenta que sí, que la mayor intervención posible es justamente la prevención. A mí sí me gustaría hacer un llamado puntual, sobre todo en la parte como de manejo institucional de los pacientes y sobre todo los pacientes que van a cirugías mayores, que son mayores de edad y que justamente tienen factores de riesgo para delirium, para que seamos nosotros los llamados a levantar la mano y hacer la alerta de este tipo de pacientes. Lo digo es porque en la valoración preanestésica podemos justamente identificar a esos pacientes con factores de riesgo claros para el desarrollo de delirium y de esa manera pues tratar justamente de alertar al grupo, de alertar en la valoración preanestésica al anestesiólogo que se va a encargar del caso para que tome las medidas preventivas desde lo que nos corresponde, porque esto se nos va más allá de lo que podemos hacer como anestesio. Obviamente esto es un trabajo multidisciplinario. Y también me llama mucho la atención lo que traes justamente de la prehabilitación, porque a veces nos preocupamos mucho con este boom muy importante de las guías de recuperación acelerada, en hacer un manejo multidisciplinario con nutrición, con fisioterapia, con terapia respiratoria, pero esta parte de neuro nunca la consideramos necesariamente a la hora de montar estos programas. Entonces sería muy interesante que en programas que ya están funcionando en las instituciones, como los programas de prehabilitación en cirugía patobiliar, en cirugía abdominal, sensible a tiempo y electiva, en cirugía ortopédica mayor, pues también hubiese la posibilidad de incluir a los especialistas que pudieran tener algún impacto en esa prehabilitación, que no sé en las instituciones si quién sería el llamado, el psiquiatra, el neurólogo, porque queda eso como en una zona gris. Entonces sí sería importante para nosotros como institución trabajar en esos programas de prehabilitación e invitar a las especialidades justamente que nos pueden aportar en este sentido a que participen también en esos programas. Te agradezco mucho, Laura. Profe, Sí, muchas no, muy de acuerdo gracias. con el profe, muy de acuerdo con el profe. Es quizás un tema olvidado, pero quizás más en estas latitudes, porque otras latitudes sí tienen una preocupación grande por los desempeños cognitivos y por lo que le puedan suceder a los pacientes. Yo creo que nos falta más sensibilización, probablemente otras preocupaciones como más graves de mortalidad, de violencia han ocupado como el quehacer de los especialistas, pero en la medida en que se vaya superando eso de tercer mundo, aparecen otras situaciones que son muy graves y muy preocupantes para los pacientes. Yo estoy de acuerdo con Carlos, eso debería ser. Y yo creo, me atrevo a decir que hay un especialista en eso muy, muy calificado, que son los psicólogos y tienen una especialidad en neuropsicología y en pruebas cognitivas. O sea, hay profesionales que se dedican a la aplicación de pruebas de desempeño cognitivo y hay grupos de trabajo. De hecho, en la universidad hay un grupo de investigación pues con décadas de existencia y con resonancia mundial, que es el grupo de Alzheimer, donde hay neuropsicólogos con un desempeño, pues, digamos, especializado en eso, lo que pide Carlos. Yo creo que sí hay en el medio incluso esa posibilidad. Pues no sé, Laura, yo creo que se nos acabó el tiempo en este momento, pero fue muy nutrida la participación. Yo creo, resalto de nuevo y te despido diciendo que fue muy buena la presentación de la charla y dio una oportunidad muy, muy buena de hacer una discusión, que eso pues difícilmente se logra que haya una participación como tan animada de los compañeros.